Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. La pregunta es, ¿existen hoy los apóstoles? Es una pregunta que se hace mucho en internet. Y algunos hermanos aseguran varias cosas. Entonces nosotros hemos dicho algunas cosas, pero nunca hemos entrado en detalle. Entonces hasta nosotros yo pienso que hemos sido un poco negligentes en el asunto. Entonces hoy voy a hablar un poco de eso según las escrituras. Entonces nosotros siempre, bueno, las veces pasadas que hemos hablado de eso nunca hemos entrado en detalle, pero la palabra habla de los apóstoles en varios niveles, hermano. Y uno debe diferenciar esos niveles para entender y responder la pregunta claramente. Entonces, según la palabra, uno encuentra fuera del Señor Jesucristo, que fue el apóstol del Padre, o sea, el que el Padre envió, encontramos tres tipos de apóstoles. Encontramos los apóstoles del Cordero, encontramos los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y encontramos los apóstoles de la edificación. Entonces vamos a ver hasta qué punto hoy en día existen apóstoles y vamos a ver la diferencia entre los apóstoles del Cordero, los apóstoles del Nuevo Testamento y los apóstoles de la edificación. Porque hoy en día los hermanos, aún hermanos serios de la palabra, cogen y meten a todos en el mismo costal. Y tú no puedes meter a todos en el mismo costal porque hay una diferencia entre los 12 del Cordero, una diferencia entre los apóstoles del Nuevo Testamento y una diferencia entre los apóstoles de la obra, de la edificación o del Espíritu. ¿Amén? Entonces yo hubiera querido dedicarle por lo menos una reunión a cada tema, pero hoy vamos a compartirlo así sea de una manera sencilla. Seguramente con el tiempo hay unos asuntos que quiero que estudiemos acá. Entonces primero leamos los pasajes sobre los apóstoles del Cordero. Y vamos a ver las características de los apóstoles del Cordero. Lucas, primero vamos a hablar de los apóstoles del Cordero. El Señor tuvo muchos seguidores en su ministerio, multitudes, y no solo multitudes, algunos que eran más cercanos, que son los discípulos. Entre el grupo de discípulos, que no eran solo 12, sino que eran bastantes, el Señor pasa una noche orando para escoger a 12. Mira cómo lo dice ahí Lucas 6, verso 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, o sea, a todos, pero entre los todos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que en el griego la palabra significa enviados. Entonces, entre los muchos discípulos que el Señor tuvo, escogió a 12, cuyos nombres quedan registrados en las Escrituras. Y tú comienzas a ver que aquí hay una diferencia entre los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Nuevo Testamento del canon y los apóstoles que llamamos de la edificación. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles del Cordero son conocidos en las Escrituras por nombre. Mira cuáles son los nombres. Simón, a quien también llamó a Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, comenzamos a ver primero las características de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero son judíos. Los apóstoles del Cordero son discípulos, seguidores del ministerio público del Señor Jesucristo. Por eso sería un gran error aquí meter a Pablo, porque Pablo no fue ni discípulo del Señor, ni estuvo en la muerte del Señor, ni en la resurrección del Señor. Los 12, los apóstoles del Cordero, son exclusivos, son este grupo de hombres, y no es que se puedan aumentar, sino ellos son los únicos, los 12. Hay una excepción y que también nos muestra las características, que fue el caso de Judas. Leámoslo ahí en Hechos. Pedro en la resurrección, al ver que Judas había apostatado contra el ministerio,
ve que con la compañía o en la compañía de los 12 hay una vacante, porque uno abortó su ministerio, abandonó su ministerio, traicionó al Señor Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 en el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. ¿Se acuerdan de estos nombres? ¿Quiénes son estos nombres? Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Esos son los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, los apóstoles, los 12, tenían un ministerio, y parte de ese ministerio era Judas. Pero Judas, al abandonar, se abrió el espacio. Y mira lo que dice pues: este pues con salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Serdama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, y mira las características que no solo nos daba, no solo hablábamos ahorita, sino que el mismo Pedro nos da las características de los 12 del Cordero. Mira lo que él dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Por eso digo que Pablo no cabe entre los 12, hermano, porque se dicen que como Judas abandonó, Pablo llegó a ser parte de los 12, como el abortivo. Pero Pablo hace parte de los apóstoles, pero no del Cordero, hermano. Porque era necesario que, mira lo que está diciendo Pedro, que haya sido un hermano que estuviera, ¿qué? Todo el tiempo. No hay ninguna evidencia histórica, hermano. Y si la hubiera visto, yo creo que Pablo hubiera dicho que él hubiera sido testigo de la enseñanza pública y del ministerio público del Señor, pero él nunca lo dijo. Ni sus discípulos, ni hay ninguna mención en la Escritura en otra parte, ni en la historia primitiva. Entonces, tenemos la certeza de que Pablo no hizo parte del ministerio del Señor público. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de otros niveles de apóstoles que encuentran en la palabra. Solo ahorita estamos mencionando los 12, y los 12 tienen requisitos. Mira lo que decía Pedro: que haya estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Mira, no solo que haya estado, bueno, para la mitad, no, desde el ministerio que comenzó el Señor después de ser bautizado por Juan, hasta el día. O sea que tenía que ser una persona que estuviera y que hubiera permanecido, porque muchos le seguían pero abandonaron, ¿no? Hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba. O sea que fuera una persona que había sido testigo del ministerio, testigo de la muerte, testigo de la resurrección. Y no solo de la resurrección, porque si bien el Señor se le presenta a Pablo y a otros en la resurrección, Pablo no fue testigo de la ascensión. ¿Sí? Y ahí dice que el siguiente requisito, ¿qué es? Dice: hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Cada uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces mira los requisitos que Pedro pone. Tiene que haber estado todo el tiempo desde Juan, haber sido testigo
de su muerte, de su resurrección y ascensión. ¿Sí? Y como de estos 120 que estaban con los apóstoles y las mujeres, habían algunos, ¿se acuerda que la vez pasada el Señor ya había enviado una vez 70? O sea, 70 que Él también envió a predicar. No eran los 12 del Cordero, pero también hubo 70 que el Señor envió. Seguramente entre esos 70 que Él ya había enviado, habían algunos que habían estado desde el comienzo. Yo me imagino, porque a veces uno está perseverando y el Señor escoge a alguno o a otro y uno queda como desanimado que no lo escogieron a uno. Tal vez el Señor lo está dejando en la banca para que llegue el momento en que le iba a llamar. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Judas iba a apostatar? Él mismo lo decía. ¿Y ustedes creen que Dios no había cogido al hombre que iba a escoger ahorita? Pero a veces el Señor nos deja que estemos como en la banca. Lo importante es saber que los apóstoles del Cordero eran 12 y el reemplazo de Judas es el hermano que vamos a encontrar acá, no Pablo. ¿Sí? Porque es que se dicen cosas que no tienen sustento bíblico. Yo no sé si usted lo ha escuchado, lo que yo estoy diciendo, pero se dicen cosas a veces sin sustento bíblico. Vean lo que dice. Entonces, y señalaron a 2. O sea, habían 2 hermanos que cumplían con los requisitos. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, todos estos hermanos sabían, venga, ¿quién estuvo desde el comienzo? Fulanito está, perseverado, estuvo en la fulanito. Y orando dijeron, porque esta es la otra característica de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero fueron escogidos personalmente por el Señor Jesús. Amén. Mira lo que dice. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que Matías llegó a ser parte de la compañía de los apóstoles del Cordero, de los 12. ¿Por qué son tan importantes estos apóstoles, hermanos? Nosotros debemos saber que la iglesia en el primer siglo, en los primeros años de la iglesia no tenía el evangelio escrito. La iglesia no tenía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva hablaba de las escrituras, siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces el Señor sabía que después de que Él ascendiera, Él iba a dejar el encargo de la enseñanza, de su doctrina, en un equipo de hombres, llamados los 12 del Cordero. Y el fundamento y la manera como la iglesia primitiva se edificó fue por la enseñanza oral de los apóstoles. La iglesia en el primer siglo no sintió necesidad de escritos durante un tiempo porque estaban vivas las personas que anduvieron con el Señor, que escucharon al Señor y las cuales Él escogió para predicar su evangelio. Entonces Dios levantó en el ministerio de su Hijo Jesucristo 12 hombres que habrían de fundamentar la iglesia y que tenían el encargo de la doctrina de una manera oral. Por eso los 12 son tan importantes. Por eso Cristo invirtió tanto tiempo en la vida de ellos. Porque el testimonio de la iglesia, la enseñanza de Él, la enseñanza de su vida, de su ministerio y de su obra recaía sobre estos 12. Amén. Estos son los apóstoles del Cordero. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de la importancia que tuvieron ellos en la iglesia primitiva. Vamos a leer más adelante, ahí en el capítulo, ahí en el 2:42. Mira lo que dice. Veámoslo desde el 41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira lo primero que sostuvo el testimonio y la vida de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que el fundamento de la manera como la iglesia primitiva surgió y se mantuvo fue
por la doctrina de los apóstoles. El mismo Señor les dijo a ellos eso, ahí en Mateo 28, habiendo él resucitado. Esa era la responsabilidad. Por eso estos hombres eran tan importantes, porque ellos tenían ese ministerio. Mira lo que dice ahí en el 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces esa era la responsabilidad de ellos. Ellos fueron escogidos, apartados, para enseñar todas las cosas de Cristo. Lo que Hechos dice que la doctrina de los apóstoles. Toda la revelación del Señor Jesucristo le fue encargada a esta compañía de 12 hombres. En el primer siglo, cuando había un conflicto de doctrina, cuando había un conflicto acerca de la verdad, la iglesia no podía recurrir al Nuevo Testamento porque no existía, hermano. Los primeros escritos del Nuevo Testamento se escribieron más o menos en el año 65 y fueron los escritos de Pablo. Entonces, hasta esa época, ellos acreditaban, era la enseñanza oral de estos hombres que estuvieron con el Señor. Entonces, esa tradición oral fue muy importante para la iglesia en el primer siglo. Entonces, cuando había un problema, ¿qué se hacía? Se iba a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ¿sí? Era como el grupo de hombres puesto por Cristo para regular la enseñanza, la doctrina, la verdad. Por lo menos en Hechos 15 se habla de eso. Por eso Pablo aún vuelve a Jerusalén cuando algunos están desviándose de la doctrina y va a los apóstoles. Dice, Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ahí comenzamos a ver que el concilio de Jerusalén tenía como fin que los apóstoles se pronunciaran en relación a la doctrina. ¿Por qué? Porque a ellos había puesto el Señor Jesucristo. A los 12, por eso estos 12 son tan importantes. Mira lo que dice Juan. Juan también habla de su ministerio como apóstol de los 12. Primera de Juan, ahí antes de Apocalipsis. Mira cómo Juan habla de esto. Esto solo lo pueden decir los 12. Esto solo es el testimonio de los del Cordero, de los que anduvieron con el Señor. Dice Juan, primera de Juan 1:1, hermano. Lo que era desde el principio. Mira, lo que hemos oído. Ellos tenían que ser testigos que pudieran haber oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque cuando usted busca un testigo, hermano, usted no busca un testigo que no haya visto. Usted necesita una persona que esté ahí. Por eso es testigo, ¿no? Por eso también hay muchos evangelios apócrifos y todo. ¿Y saben qué hacen los evangelios apócrifos que se escribieron con el tiempo? Digamos el evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, todos estos evangelios apócrifos que no hacen parte de las escrituras. Ellos acreditan y le ponen un nombre de una persona que estuvo ahí, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? Mira, cuando los gnósticos en el tercer siglo escribían un evangelio apócrifo, ¿qué decían? Evangelio de Bernabé, de María Magdalena. ¿Por qué? Porque eran personas que estuvieron en el ministerio público, o sea, eran testigos. Ellos no estuvieron, pero para que su evangelio, que fue escrito 200 o 300 años, tuviera algo de valor en medio de los cristianos, le ponían el nombre de una persona que estuviera o que hubiera estado públicamente. ¿Sí me hago entender, hermano? Pero generalmente fueron escritos por personas que no estuvieron en vida del Señor Jesús, por personas que hablaban otro idioma que era fuera del que se hablaba en la época del Señor Jesús, y personas que escribieron en otro lugar lejano al del Señor Jesús. Y eso es importante porque a veces tú prendes el televisor, Evangelio de Judas, la verdad sale a flote, el cristianismo va a temblar, todo va a cambiar. Y el cristiano que no conoce estas cosas dice: oiga, sí, Judas escribió un evangelio.
Pero no saben que ese evangelio lo escribieron 200, 300 años después. Lo escribió una persona que no es Judas, sino que se lo atribuye a Judas para darle autenticidad, que fue escrito en otro idioma, en un país lejano, y que eso hace que probablemente el escrito no sea claro. Por ejemplo, si usted dice que, bueno, no sé, un historiador de Simón Bolívar. Un historiador de Simón Bolívar, seguramente cuando habla de él, debió haber escrito en español o en castellano. Debió haber escrito en estos países donde Simón Bolívar vivió, ¿sí? Debió haber escrito en una época muy cercana a la vida de Simón Bolívar. Pero ¿tú qué pensarías? Que una persona escriba de Simón Bolívar en idioma chino, en China, y que no haya conocido a Simón Bolívar. Que su testimonio no es confiable. ¿Sí me hago entender, no? ¿Por qué? Porque hay una distancia de lugar, hay una distancia de idioma, hay una distancia a veces hasta de tiempo. Entonces por eso muchos de los evangelios que circulan como apócrifos, la iglesia no los reconoció. Y se reconoció los que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿por qué el Señor escogió a Dios 12 hombres que hubieran oído, hubieran visto? Porque era la mejor manera de que fueran testigos confiables. Así la iglesia podía recibir la predicación de ellos como si fuera prácticamente la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces por eso los 12 son supremamente importantes en el desarrollo de la iglesia, especialmente en el primer siglo. Y para nosotros, entonces mira lo que dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, de vida. O sea, este Juan, hermano, dice la palabra hasta que él se recostaba en el pecho del Señor. Eran hombres, no estaba hablando un fulano por allá, no, sino estaba hablando los amigos, los íntimos, los que caminaron con el Señor, los que estuvieron en sus pruebas, los que escucharon su enseñanza. Esos son los 12, amén. Los que permanecieron en las pruebas del Señor. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, ¿quiénes son de vosotros? La compañía de seguidores del Señor Jesucristo, los creyentes, tengáis comunión con nosotros. O sea, si nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos, claro, comunión con Él, pero tenemos comunión con la doctrina y la enseñanza de aquellos que Él dejó. ¿Sí? ¿Quiénes son los que Él dejó? Los 12, primeramente. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el Padre envió al Hijo, el Hijo escogió a 12, a esos 12 les dejó su doctrina, a esos 12 les dejó su palabra para que sustentaran a la iglesia durante gran parte del primer siglo por medio de la enseñanza oral. Amén. Mira que hay referencias del Nuevo Testamento a esa enseñanza oral. Es más, se dice que algunas de las colecciones de dichos del Señor Jesús circulaban en medio de la iglesia, pero no quedaron en el canon. Pero mira lo que dice la palabra acerca de la enseñanza de los apóstoles. Hay un libro adelante, en la epístola de Judas. Judas habla de eso. Judas 17. Pero vosotros, amados, ¿lo tienen? Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria. Acuérdense que el Nuevo Testamento no ha sido escrito en esta época. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas está diciendo, hermanos, no se dejen confundir de falsos apóstoles, no se dejen confundir de falsos maestros. Tened memoria, ¿de qué? De la enseñanza oral de los apóstoles. Por eso ellos fueron tan importantes. Por eso el Señor pasó una noche orando por eso. Por eso el Señor pasó 3 años con ellos, discipulándolos, enseñando, tratando con ellos, porque ellos tenían el encargo de la enseñanza oral en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Pero sucedió algo, y ya ahora vamos a entrar al segundo grupo
de apóstoles, los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió? Que cuando una tradición oral pasa mucho tiempo, tiende a ser pervertida. Esto es como el teléfono roto. Yo le digo a Juan Carlos, hermano, esto y esto. Juan Carlos le dice a Giovanni, esto y esto. Giovanni le dice a mi papá, esto y esto. Cuando llegamos al tercero, cuarto, tú le preguntas y él va a decir algo que no es lo que yo le dije al primero. Dios sabía que si bien la tradición oral de los 12 apóstoles iba a ser el alimento y la doctrina de la iglesia, él sabía que esa tradición se podía pervertir con el tiempo. Entonces levanta una compañía de hombres, que ahorita, como vamos a leer en un pasaje, se llaman los apóstoles y profetas del fundamento. ¿En qué sentido? Levanta una compañía de hombres que, inspirados y siendo dirigidos por Dios, fueron movidos a escribir los libros y las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que estos apóstoles y profetas son diferentes a los apóstoles del Cordero? Porque de los apóstoles del Cordero, que son 12, que se encuentran con nombre en las Escrituras, solo encontramos que 3 de ellos hacen parte de la colección de los que escribieron los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son, hermano? Pedro, Juan y Mateo. Los otros 12, si escribieron o no escribieron, Dios en su soberanía no dejó que su enseñanza quedara como parte del Nuevo Testamento. Entonces los 12 del Cordero, y después de los 12 del Cordero encontramos que Dios hizo una obra que Él en su sabiduría, Él sabía que nosotros la necesitábamos. Nosotros necesitábamos una norma de fe, no solo hablada de tradición oral, sino necesitábamos una norma de fe escrita. Porque una vez escrito, ya no se podía corromper, ¿sí? Entonces, el Señor invirtió después del mitad del siglo primero y dirigió a Pablo y dirigió a varios autores del Nuevo Testamento a escribir unas cartas sin que ellos supieran que iban a ser parte del canon. Cuando nosotros hablamos del canon, hablamos de la regla de fe, que es el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a hablar que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento no son exclusivamente los del Cordero. Ahí encontramos otro nombre. Vamos a leer esa frase. Efesios capítulo 2 nos habla del fundamento. Efesios capítulo 2. Entonces, es bueno hacer estas aclaraciones porque a veces metemos en el mismo costal a todos. Digamos, yo escuché a Armando Alducin decir esto. Esto lo dijo este hermano. Hermano, es que ya no hay más apóstoles. Porque los apóstoles, su nombre está escrito en la Nueva Jerusalén y son solo 12. Ahí yo no veo el nombre de Sutanito, ahí yo no veo el nombre de Sutanito. ¿Por qué no aparecen más nombres? Porque en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 del Cordero. Y ahí no está Pablo. Y la Biblia habla que Pablo era apóstol. Y la Biblia habla que Bernabé era apóstol. Y Bernabé tampoco está entre los 12. La Biblia habla que Silvano era apóstol. Es más, insinúa que Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesús, también era apóstol. Que Timoteo también era apóstol. Entonces, el hecho de que ellos no sean parte de los 12 no quiere decir que no son apóstoles, sino que uno encuentra la palabra apóstol en varios niveles. Amén, hermano, que eso es lo que quiero explicar, porque es que a veces decimos cosas pero no las sustentamos con la palabra. Entonces, ahora vamos a ver un versículo que nos habla y lo vamos a atribuir específicamente a los apóstoles del Nuevo Testamento, o sea, los hombres que Dios escogió para escribir y dejarnos el legado de las Escrituras. Entonces dijimos que Efesios 2, ¿lo tiene? En el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Ya ese fundamento, aunque se puede atribuir a la tradición oral no es tan estable y tan sólida. Era estable y era sólida ¿hasta cuándo? Hasta cuando ellos vivieran, ¿sí? Porque si alguno decía, no, Jesucristo dijo esto, ellos podrían pararse y decir, no, yo estuve con él y él no dijo nunca eso.
La tradición oral era viable, era confiable, mientras ellos estuvieran en vida. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran muerto, hermano, y no hubiera quedado escrito el Evangelio? Entonces Dios levanta a unos hombres, inspira a unos hombres, dirige a unos hombres para dejarnos el fundamento. Y a esos hombres la palabra les llama, mira cómo les dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el segundo nivel que estamos hablando, los apóstoles y profetas del fundamento o del Nuevo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en cuanto a los del Cordero, tenemos a los 12. Pero en cuanto a los apóstoles y profetas del fundamento, tenemos a varios hermanos. ¿Como cuáles hermanos? Que no son parte de los 12. Por ejemplo, de los 4 evangelios, 2 evangelios fueron escritos por 2 que eran del Cordero. ¿Quiénes son? Juan y Mateo. Y tenemos a 2 que no eran parte de los 12. Lucas, que es hasta un gentil, hermano, porque la característica de los 2 era que eran judíos. Y tenemos a Marcos. Se dice por la tradición que el evangelio de Marcos fue dictado por Pedro, pero el escritor fue Marcos. Además tenemos Hechos de los Apóstoles, que fue por Lucas. Además tenemos a Pablo escribiendo una gran cantidad de escritos, que Pablo no es parte de los 12, hermano, porque no cumple los requisitos. Porque Pablo no estuvo desde el bautismo, no vio, no tocó. Sí, él fue testigo de la resurrección, pero no cumple con los otros requisitos para ser del Cordero. Además de Pablo, ¿quién tenemos que no es de los 12 que haya escrito? Tenemos a Santiago, tenemos a Judas, ¿no? Santiago y a Judas, porque Timoteo lo escribió Pablo a Timoteo. Y hay epístolas de Pablo que Pablo habla como si le hubieras escrito con Silvano y con Timoteo. Entonces, esta compañía de hombres que Dios inspiró, que Dios dirigió para dejar escrito el Nuevo Testamento, que hubo grandes dolores de parto porque la época en que se coleccionó estos libros no fue que le dijeron, hermano Pablo, estamos coleccionando una Biblia que va a ser el fundamento de la fe de los cristianos en los siglos de aquí en adelante, entonces necesitamos que escriba 16 de los 20 libros para llenar el canon. Juan, necesitamos que escriba el Evangelio, sino Dios soberanamente los dirigió, los guió, los impulsó por su Espíritu sin que ellos muchos supieran para dejarnos esos escritos. Esos escritos, por lo menos las de Pablo, las epístolas de Pablo, los evangelios, circularon entre la iglesia ya a finales del primer siglo, a comienzos del segundo siglo, pero hubo unos dolores de parto como hasta el siglo 6 o 7, donde la iglesia en general reconocía los escritos del Nuevo Testamento como inspirados. Habían unas reglas. ¿Qué reglas existían? Los hermanos pusieron varias reglas como porque habían muchos escritos. Por ejemplo, ponían una regla. Tenía que ser un testigo visible, un apóstol. O sea, si el evangelio o la epístola no era escrito por un testigo visible, no era reconocida como inspirada. Si no era un apóstol directo del Señor, tenía que haber sido un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, el caso de Marcos y el caso de Lucas. No fueron apóstoles, pero Marcos anduvo con Pedro, anduvo con Pablo, anduvo con Bernabé. Fue de los cercanos. Lo mismo Lucas anduvo con Pablo. Se dice hasta que Hechos, que Hebreos, que Lucas son prácticamente la escuela de Pablo en Lucas. Tenían que no solo ser o testigos presenciales o compañeros de esto, sino que su escrito y su enseñanza concordara con la tradición oral de los apóstoles. Entonces había ciertos requerimientos en la iglesia. Ese tema, yo un día estuve hablando acá con los hermanos de poder estudiar la serie de cómo se fue conformando el Nuevo Testamento. Eso es un estudio bien interesante que nosotros debemos saber, porque a veces se nos dice, pero ustedes dicen que la iglesia católica es la gran ramera. Pero la iglesia católica fue la que le dio el Nuevo Testamento a los cristianos, ¿sí? Porque no se conoce la historia de la Biblia. Entonces cuando tú te das cuenta mucho antes de que el Concilio de Trento de la iglesia católica, donde ellos reconocieron los 27 libros del Nuevo Testamento,
como la Biblia, como el Nuevo Testamento, mucho antes las iglesias primitivas ya tenían esa colección de escritos y los reconocían como inspirados. Ellos lo único que hicieron con el tiempo fue como darle el sello, como en un concilio decir esto, pero en realidad hubo una confirmación del Espíritu y de Dios en sus iglesias en los primeros siglos para reconocer cuáles escritos eran inspirados y cuáles no. Siempre hubo discusión en algunos, en el de Santiago, en lo de Apocalipsis, si eran de Juan, de no. Eso es un tema para estudiar. Solo lo estamos recalcando porque la Biblia habla de estos como apóstoles y profetas. Vamos a ver un poco la carga que ellos tuvieron de escribir. Bueno, leamos primero antes Corintios 3 para hablar otra vez del fundamento. Estos apóstoles son los apóstoles del Evangelio, del fundamento, de las Escrituras. Mire cómo Pablo lo dice también ahí en el 1 Corintios 3. Dice, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. 1 Corintios 3:10. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, esta es la importancia del escrito, del fundamento, de la doctrina escrita y revelada en el Nuevo Testamento. Que ella es la norma de fe y nadie puede poner otro fundamento. Estos hombres fueron tan importantes porque nos iban a dar una norma de fe que no iba a cambiar. El mundo, los tiempos, la iglesia iba a pasar por muchas circunstancias, pero la palabra del Señor iba a permanecer para siempre. Entonces tenemos los apóstoles de los escritos. Mira por lo menos como ahora sí como lo dice Lucas en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Mira cómo el Señor no solo movió a Pablo, sino movió a Lucas, movió a Juan, movió a Pedro. Curiosamente, cuando tú estudias, Pedro y Juan hacen parte de los 12, y Mateo, pero también hacen parte de los del Nuevo Testamento. Cambio Pablo solo hace parte de los del Nuevo Testamento y de los de la edificación. Pablo no hace parte de los 12. Mira cómo dice Lucas 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿A qué se está refiriendo Lucas? Se dice que de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el primero escrito fue Marcos. Después fue escrito el de Mateo y después el de Lucas. Pero mira el sentir que le puso el Señor. Ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles del Cordero. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí. Y ahora sabemos que ese parecer de Lucas no fue solo de Lucas, sino que él fue movido por el Espíritu. ¿Para qué? Para indagar. Mira cómo él lo dice. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, ¿por qué Lucas nos habla de Juan, cómo nació Juan el Bautista, cómo nació el Señor? Porque él seguramente fue a la mamá de Juan el Bautista, fue al papá de Juan el Bautista, a las familiares, a María, a los hermanos del Señor Jesús. Y él comenzó a indagar la historia desde un comienzo. Eso fue un movimiento del Espíritu Santo guiando a Lucas para ser parte de aquellos hombres que nos iban a dar el Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que Lucas lo sabía? No lo sabía. Pero el Señor sí sabía, porque a veces la gente no sabe, pero Dios está controlando todo para llevarnos a dar algo que, imagínate la iglesia sin la Biblia, hermano. Si nomás teniendo la Biblia, ¿cuántas personas se han levantado a predicar otro evangelio? Si nomás teniendo la Biblia, ¿cuántas personas se están desviando por visiones, por sueños, por profecías,
por falsos profetas y maestros. Dios necesitaba que la iglesia tuviera una roca firme sobre la cual edificar su casa. Y la tradición oral no iba a tener esa capacidad. Entonces Él movió, Él dirigió para que estos hombres escribieran. ¿Amén? Otro pasaje que nos muestra cómo Dios dirigió a estos hombres a escribir. Primera de Juan, el pasaje que estábamos leyendo, mira cómo continúa. Primera de Juan, hermano. Quedamos en el versículo 3. Mira lo que dice Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que Juan no solo se quedó en lo que hemos visto, en lo que hemos oído, en lo que hemos palpado, en lo que hemos anunciado y testificado, sino que el Señor lo llevó a un paso más, y gracias al Señor por ese paso más. El Señor lo movió a escribir. Amén. Gracias al Señor por los escritos de Juan, de Pedro, de Pablo, porque hoy en día son nuestra norma de fe. Por eso Apocalipsis comienza. Escribe, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Escribe, escribe y escribe. Dios sabía que la iglesia necesitaba un fundamento escrito de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Amén. Y ese gozo es cumplido, gracias a Dios. Tenemos el testimonio de aquellos que anduvieron con el Señor, de aquellos al que el Señor les dio revelación de su evangelio. Amén. Son diferentes a los del Cordero, porque no todos los del Cordero escribieron. ¿Sí nota usted la diferencia, hermano? Vamos a leer Gálatas, que Pablo también ahora nos habla de algo de sus escritos. Gálatas 1. Mira cómo Pablo lo dice. Los desafíos, las falsas doctrinas, los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los falsos profetas hacían necesario que la iglesia tuviera un fundamento escrito. Amén. Mira cómo lo dice Pablo en Gálatas 1. Dice en el verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira esa frase, hermano, es que Pablo es Pablo, porque si bien Pablo recibe cuando él se convierte en la tradición oral de los apóstoles, cuando él se convierte, él sale de Jerusalén y se dedica a estudiar la palabra de Dios. Porque él mismo dice, el evangelio que ha sido anunciado por los profetas y Moisés, eso lo dice en el libro de Romanos. O sea, Pablo se dedica a estudiar las escrituras y en esa revelación que él encuentra en las escrituras, siendo guiado por el Espíritu Santo, Pablo ve el evangelio. Lo tremendo es que Pablo conoce el evangelio, vuelve a Jerusalén, le muestra el evangelio a los apóstoles y ellos le dicen, Pablo, es el mismo evangelio. Pero Pablo es capaz de decir, yo no lo aprendí de ustedes, yo lo recibí directamente de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces Pablo hace parte de los apóstoles del Nuevo Testamento, que recibió el evangelio ya no de oídas, ni de vista, ni palpando, sino por revelación misma de Dios. Amén. Es un sello tremendo. Pablo es una pieza crucial. Pablo es el gran escritor. Bueno, el gran escritor del Nuevo Testamento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero entre los escritos del Nuevo Testamento, el que tiene más libros, el donde se desarrolla mayor doctrina, mayor práctica, mayor vida cristiana, son los escritos de Pablo. Por eso Pablo tuvo un lugar entre los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento preeminente. Amén. No él, sino la gracia del Señor en él. Vean lo que dice. Y él explica cómo fue esto y cómo esto, y mira lo que yo les dije ahorita. Y después él dice en el 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo,
¿Quiénes eran los que tenían reputación de ser algo cuando él vuelve a Jerusalén? Los apóstoles y los que ya eran ancianos en Jerusalén. Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas, porque Pedro era un pescador, el otro era un publicano, o sea, pero Dios los escogió, los preparó y los hizo apóstoles. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era un apóstol, Jacobo, que es el mismo Santiago, que era el anciano de Jerusalén, el hermano en la carne del Señor Jesús, Cefas, que es Pedro, en el 2:9, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, ¿qué es la diestra de compañerismo? La aprobación de que lo que Pablo enseñaba, de lo que Pablo estaba predicando, tenía origen divino y concordaba con el evangelio que ellos estaban predicando. Se dice evangelio de judíos y evangelio de gentiles, no en el sentido de que el evangelio sea dos, sino en el sentido que específicamente el Señor envió a Pedro a los judíos y específicamente el Señor usó a Pablo con los gentiles, pero el evangelio para ambos es el mismo. Amén. Entonces, aquí vemos cómo Dios levanta a Pablo, Dios levanta a Lucas, Dios levanta a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Judas, a Marcos, para darnos el Nuevo Testamento, que es el fundamento de la iglesia. Entonces tenemos, según lo que hemos dicho, los apóstoles los 12 del Cordero, que eran testigos presenciales del Señor, que tenemos sus nombres. Tenemos ahora los apóstoles y profetas del fundamento, que son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que no tenemos todos sus nombres, porque hay epístolas donde todavía hay dudas. Por ejemplo, hay dudas en la epístola de Hebreos. No sabemos si fue Pablo, no sabemos si fue Timoteo, no sabemos. O sea, no podemos asegurar, ¿no? Hay dudas, pero sabemos que la iglesia y el Espíritu ha dado credibilidad al documento y ha sido incluido en el canon. Amén. Entre los apóstoles del Nuevo Testamento tenemos judíos, tenemos gentiles, tenemos personas que no fueron testigos directos del ministerio del Señor, pero su revelación, como Pablo, ellos fueron testigos de la resurrección. Lo mismo Jacobo, Santiago también fue testigo de la resurrección. Fueron personas preeminentes en la iglesia del primer siglo, que aún los apóstoles del Cordero acreditaban. Mira cómo Pedro por lo menos acreditaba los libros de Pablo. Vamos a leerlo ahí en Segunda de Pedro. Mira lo tremendo. Es que el Señor sabía que debían quedar escritas las cosas. Porque llega un momento aún que uno de los apóstoles del Cordero, hermano, como que se iba torciendo. ¿Usted conoce lo que le pasó a Pedro en Antioquía, hermano? Se iba como deslizando. Entonces imagínate, si los mismos testigos oculares se iban como deslizando. ¿Saben qué dice la palabra? Que las palabras de los maestros en la congregación son como clavos hincados. Cuando usted tiene una carpa, si usted no le mete clavos, la carpa se levanta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios con su iglesia para que la iglesia no fuera levantada por vientos de doctrina? Escogió a hombres como clavos hincados. Y aseguró el testimonio. Eso fue lo que hizo Dios cuando nos dio la escritura, la palabra escrita. Entonces mira lo que dice Pedro. Entonces Pedro un día fue reprendido públicamente por Pablo, hermano. Pedro, ¿tú qué dices? Que los gentiles, los judíos son salvos por gracia y acá tú vienes a actuar como... Sí, se conoce en el pasaje la situación. Pero mira, a pesar de eso, Pedro, cuando habla de los escritos de Pablo, le da credibilidad y le da autoridad apostólica e inspiración divina, que eso es bien interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, y tener entendido
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Qué bueno que Pedro le puede llamar al hermano amado, después aún de haberlo reprendido públicamente, ¿no? Según la sabiduría que le ha sido dada, mira esta frase, os ha escrito. Esas frases son importantes, hermano. Dios no solo dejó que Pablo enseñara lo que era, sino lo guió a escribir, lo llevó a la cárcel, hermano. Le atajaba los pies para que en medio de la cárcel él escribiera. Porque Dios sabía que lo que él iba a escribir iba a ser parte del canon de nuestra fe. Gloria al Señor por esos movimientos. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. O sea que ya en el tiempo que escribe Pedro, que es posterior más o menos al año 60, ya las epístolas de Pablo en su mayoría circulaban en las iglesias. ¿Sí? Porque eso fue también lo que hizo el Señor. Una iglesia recibía una epístola, la copiaban y la hacían leer en otra iglesia, o la enviaban a otra iglesia. Y en la otra iglesia leía la epístola, la copiaba y así comenzaron a circular los escritos del Nuevo Testamento. Entonces Pedro era consciente y ya tenía conocimiento de eso. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y mira que Pedro va a poner en el mismo plano del Antiguo Testamento los escritos de Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que Pablo, el apóstol, el primero de los 12, pone en el mismo nivel los escritos de Pablo a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? ¿No? Estos son de los palabras que le da autoridad al testimonio escrito del apóstol Pablo. Por estos testimonios la iglesia reconocía fácilmente que lo que Pablo había escrito era palabra de Dios. Entonces, hermano, tenemos los apóstoles del Cordero, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ahora vamos a encontrar un grupo de hombres que se les llama también apóstoles, pero que no fueron ni apóstoles de los 12, ni tampoco escribieron ninguna de las epístolas. A ese grupo lo vamos a llamar los apóstoles de la edificación. No son apóstoles porque pongan el fundamento, porque vemos que los apóstoles del fundamento, ¿cuáles son? Del Nuevo Testamento. Esa es la base. Pero sobre esa base, Pablo dijo, ahora mire cómo sobreedifica. O sea, los apóstoles de la sobreedificación. ¿Qué son estos apóstoles? Son la compañía de hombres que a través de la historia Dios ha levantado y ha enviado para la edificación de su iglesia. La diferencia de estos hombres a los anteriores es que estos que Dios envía, que Dios aparta para una obra específica, no tienen derecho a traer otra revelación porque el fundamento ya ha sido puesto. Que tienen que ser probados y reconocidos. Los 12 no tenían que ser probados porque todos sabían quiénes eran. Jesús los escogió públicamente y sus nombres estaban escritos. Los del Nuevo Testamento ya tampoco tienen que ser probados porque el tiempo de la iglesia de probar cuáles escritos eran inspirados o no eran inspirados ya pasó, ¿sí? Esa crisis no la vivimos nosotros. Pero hoy en día muchos dicen ser apóstoles. Entonces cualquiera que diga apóstol tiene que ser probado. Pero el hecho de que hayan muchos falsos apóstoles y muchos profetas falsos, y el hecho de que en nuestra generación hoy todos se crean apóstoles, no quiere decir que no hayan verdaderos apóstoles de edificación. Vamos a ver de dónde sacamos los términos de edificación. No se duerman, hermanos, ya vamos terminando. Efesios capítulo 4. O bueno, primero leamos Hechos de los Apóstoles. Podemos leer Hechos de los Apóstoles capítulo 13. El llamamiento de dos. Hermanos, mira lo interesante. Pedro, Juan, hacen parte de los 12. Mira lo tremendo. Pedro y Juan también hacen parte de los del Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque dices,
Pero cuando tú miras los datos históricos que deja Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan también hacen funciones de edificadores. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan visitaban iglesias, predicaban iglesias, fundaban iglesias. Que eso es lo que hacen los apóstoles de la edificación. ¿Qué es los apóstoles de la edificación? Ellos no llegan a poner un Nuevo Testamento, no llegan a poner un fundamento porque ya existe. Pero ellos toman el Nuevo Testamento, son preparados por Dios, son levantados en las iglesias y son enviados a predicar este testamento. ¿Amén? Esos son los de la edificación, los de hombres que es el apóstol misionero, es el apóstol obrero, es el apóstol, es el hombre que tiene el ministerio itinerante de predicación de la palabra. Que le llamemos apóstol o no le llamemos apóstoles, siempre la iglesia los ha tenido a través de la historia. Porque hoy los hermanos se levantan y dicen, desde la iglesia primitiva, ningún hermano se ha atribuido el título de apóstol solo hasta este siglo. Y puede ser verdad. Pero lo que uno nota a través de la historia es que aunque muchos hombres no se han atribuido el título de apóstoles, muchos hombres han salido a predicar, muchos hombres han fundado iglesias, muchos hombres han edificado iglesias en todas partes del mundo. Entonces a nosotros no nos interesa el título, sino la función. Pero el hecho de que hayan personas que no les guste el título no quiere decir que no existan. Amén. Vamos a leer ahí. Hechos 13. ¿Ya están cansados? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué son estos hombres? Este es el presbiterio de la iglesia de Antioquía. Los ancianos, que tenían varios ministerios, unos eran maestros y otros eran profetas. Entonces, entre el grupo de ancianos de la iglesia en Antioquía, de la iglesia local en Antioquía, Dios escoge a unos hombres para un ministerio especial. ¿Cuál es ese ministerio especial? Un ministerio extralocal, de salir a predicar la palabra. Entonces comenzamos a ver que el apóstol o el misionero, el obrero de Dios, es formado en la iglesia local. Porque hoy en día existen muchas misiones y muchas maneras de llevar el evangelio. Pero los apóstoles surgen de la iglesia local. Son preparados en la iglesia local, son ancianos en la iglesia local y su obra, su trabajo, hace que Dios muchas veces los llame para un trabajo extralocal. Una obra especial, una obra ya no de escribir el Nuevo Testamento. Una obra que no tiene que ser ligada a que ellos hayan visto al Señor Jesús, sino una obra de predicación y edificación de las iglesias de Cristo por toda la tierra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y usted ya ve la diferencia entre los anteriores que hemos estado hablando. Vean lo que dice Pablo. Hechos, Lucas, digo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso decíamos que se pueden llamar los apóstoles del Espíritu Santo, o los apóstoles de la edificación, o los apóstoles de misioneros, bueno, no sé cómo más llamarlos. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y lo interesante es esto: Pablo hace parte de los apóstoles del Nuevo Testamento, pero Bernabé no. Bernabé no escribió ningún escrito. Es más, hay un evangelio de Bernabé, una epístola de Bernabé, que no por medio de las pruebas no quedó entre el canon, que es muy conocida, que es parte de los apócrifos, de las epístolas apócrifas, pero no quedó entre el canon. O sea que hay apóstoles, personas apartadas para ser enviadas a predicar la palabra, que no hicieron parte de los 12, que no hicieron parte de los escritores del Nuevo Testamento. Y dice: y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hacían estos hombres itinerantes en su ministerio itinerante? Evangelizar, predicar la palabra, fundar iglesias, acompañar a las iglesias, nombrar los ancianos de las iglesias, ¿sí? Y ese trabajo debe surgir no solo en el primer siglo, sino todos
En todas las épocas y en todos los tiempos necesitamos hombres que salgan, que prediquen, que evangelicen, que funden iglesias, que acompañen a las iglesias, que dirijan a los hermanos que están gobernando las iglesias, que nombren ancianos en las iglesias. Ya como lo dice Efesios 4. Efesios 4 también nos habla de estos hombres. De ahí en adelante se le llama Bernabé y a Pablo no solo apóstoles o no solo maestros o profetas, sino se le llama apóstoles. En el sentido de que viajaban predicando la palabra. En el sentido que salieron de una iglesia local a anunciar el nombre del Señor. Dice Efesios 4. Efesios 4 dice, vamos a leerlo desde el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ¿quién es ese? Cristo, ¿no? Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Claro, los 12. Claro, los del Nuevo Testamento. Pero aquí se nos va a hablar de esos apóstoles, no que escribieron el Nuevo Testamento, no que fueron parte de los 12, sino que cumplen otras funciones. Dice, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para ayudar a llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar. O sea, ellos no tienen el trabajo de poner el fundamento, sino de trabajar en la vida de los santos. Mira lo que dice. De perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que los santos participen de la obra del ministerio. Y mira esto, por eso decimos los apóstoles de la edificación. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor sabe que su iglesia necesita, ¿qué, hermano? Apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que ella sea perfeccionada como cuerpo de Cristo. Cuando usted mira a su alrededor, ¿será que la iglesia ya está perfeccionada, hermano? ¿Será que la iglesia necesita obreros? ¿Será que la iglesia necesita que se levanten hombres en medio de esto? ¿Será que la iglesia no necesita que vayan a predicar? ¿Será que hay personas que todavía no necesitan escuchar el evangelio? ¿Será que hay iglesias que no necesitan ser fundamentadas? No en el sentido de que yo me levante como hacen los falsos apóstoles y diga, yo soy apóstol y les traigo una nueva revelación. Ahí sí hay que apedrearlo, hermano. Porque los apóstoles del Nuevo Testamento ya existieron. Ya la revelación nos fue dada. Si alguno viene a predicar otro evangelio, ¿sea qué? Anatema. Pero hoy sí se necesita hombres que se levanten con el fundamento, con la palabra escrita, y vayan y prediquen, edifiquen y perfeccionen a los santos. Amén. No estamos hablando de esos movimientos pentecostales, carismáticos, donde todos son apóstoles y profetas. Estamos hablando que la iglesia necesita hombres verdaderos que conozcan la palabra, que han sido llamados, apartados por Dios y enviados a predicar la palabra. Llamémosles como le llamemos, no importa. El título es lo que menos nos interesa es la función de la obra de aquellos que han de perfeccionar a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Solo el primer siglo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, cuando hablamos de los apóstoles del Nuevo Testamento estamos hablando de la fe que una vez nos fue dada. Ahí está. Pero cuando hablamos de la edificación es que todos los creyentes debemos llegar a esa fe. ¿Sí me van a entender? Y en cuanto a la edificación, Dios necesita hombres instruidos en la palabra para que enseñen la palabra a los otros, para que los otros no conozcan nada nuevo, sino conozcan la fe que ya una vez nos ha sido dada. Hombres que tomen el consejo de Dios, hombres que tomen la palabra de Dios y la prediquen, para que los santos crezcan y lleguen a la estatura del varón perfecto. Y ese tipo de ministerio se necesita hasta que Cristo venga. Mira lo que dice ahí.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por el lenguaje que Pablo habla en futuro. ¿Sí me hago entender? Él está hablando como hay algo que hay que hacer, hermano. Dios, el que resucitó, necesita enviar a su iglesia apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, para que ellos preparen a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esos son los apóstoles de la edificación. Esos son los Timoteos, esos son los Bernabés, esos son los Silas, que la palabra habla, que también les habla como apóstoles, que no hacen parte de los 12, ni que hacen parte de los escritores del Nuevo Testamento. Porque los 12 tenían una función, que era la doctrina oral, que sostuvo la iglesia en el primer siglo. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento tenían otra función. ¿Cuál era? Dejarnos el canon escrito. Pero cuando estamos hablando de los apóstoles de la edificación, eran los que tenían la función de viajar, predicar, llevar el evangelio, sustentar a las iglesias, acompañar a las iglesias, fundar las iglesias, nombrar ancianos, sí, todo lo que conocemos como las funciones de los obreros o apóstoles. Amén. Ese tipo de hombres se necesitan hoy en día. Hoy no podemos buscar apóstoles de los 12. Ya murieron, hermano. Ya están allá con el Señor. Esos son sus nombres, van a estar en la Nueva Jerusalén. No podemos buscar apóstoles que nos traigan un nuevo evangelio. Ya murieron, ya nos lo dejaron, hermano. Pero la iglesia hoy en día necesita levantar hombres, hermano, que el Espíritu Santo aparte y envía a predicar su palabra. Porque hay muchos lugares donde su palabra no es conocida. Hay muchos lugares donde la doctrina, donde la iglesia se ha desviado. Y donde necesita levantar hombres que nos perfeccionen para llegar a la unidad de la fe. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto, no estamos acreditando a todos esos que andan por ahí diciendo. Que la mayoría de los que dicen que son apóstoles son falsos ministros. Los verdaderos hombres que yo conozco con las características del Nuevo Testamento que son apóstoles, nunca dejarían que los llamemos apóstoles. Ni les gusta que le diga a uno pastor, ni una vez lo callan a uno. Son recalcados de humildad, han dejado todo por Cristo, viven hasta en escasez y en necesidad. Sus familias pasan luchas por ir a predicar el evangelio gratuitamente. Son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero la iglesia precisa, ¿no? Cuando tú comienzas a viajar y conocer la situación de las iglesias, no solo en nuestro país, sino en otros lugares, tú te das cuenta que necesitamos obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Dios levante obreros para que vayan y prediquen su palabra. Claro, hay un riesgo. Siempre va a haber un riesgo cuando alguien llegue con la palabra de Dios. Pero podemos aprender de la iglesia en Esmirna. Vamos a leerlo para ir terminando. Mira lo que dice es lo que el Señor habla a la iglesia en Esmirna. Perdón. La iglesia en Éfeso. Creo que es el que el Señor le dice. Sí, la iglesia en Éfeso. No la iglesia en Esmirna, sino en Éfeso. Apocalipsis 2, verso 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y mira esta frase: y has probado a los que dicen ser apóstoles. A los 12 yo no los debo probar, porque si Cristo los escogió, dio su nombre, si eran todo el mundo sabía quiénes eran, ¿cómo los íbamos a probar? Cristo les dio la credencial de que eran sus apóstoles. Los apóstoles del Nuevo Testamento también tenían sello divino, hermano. Yo debo creer todo lo que me dice Pablo, hermano. Yo debo creer todo lo que me dice Pedro, yo debo creer todo lo que me dice Juan, yo debo creer todo lo que me dijo Lucas. Eso es palabra de Dios, hermano. Usted eso no necesita probarlo, eso es oro puro. La escritura es oro puro para recibir, para escuchar, para obedecer, para predicar. Pero los de la edificación sí deben ser probados. Entonces cuando uno sale por ahí diciendo que es apóstol, que es obrero, entonces tú comienzas a probar qué evangelio está predicando, cómo es su vida, qué iglesia local surgió, cómo es su ministerio. ¿Sí me hago entender? Comenzamos a probarlo. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué está predicando? ¿Cuál es su testimonio? Podemos decir que si es un obrero de Dios o no es un obrero de Dios. ¿Tiene fruto su ministerio? ¿Tiene fruto su enseñanza? ¿Tiene un testimonio visible? ¿Sí me hago entender?
O sea, hay que probarlos. Pero el hecho de que el Señor, ¿cómo lo podemos decir? El hecho de que el Señor aplauda esta situación de la iglesia, quiere decir que sí hay apóstoles. Porque si no hubieran más apóstoles, entonces ¿para qué probamos? Si no hay más, pues entonces ya todos sabemos que no hay. Pero el Señor sí sabía que en iglesia iban a necesitar hombres que fueran enviados. Pero la iglesia, ¿cómo los puede probar? Gracias al Señor, Él nos dejó los apóstoles del fundamento. Que el mismo fundamento nos sirve para probar a los que son o no son. Pues que en estos días escuchaba a un misionero, a un pastor, el hermano es muy conocido, Tim Conway, algo así. No me acuerdo bien el nombre. Él decía una cosa: los calvinistas nos robaron. Nos robaron el hablar en lenguas, nos robaron la profecía. Por miedo a los pentecostales, nosotros ahora ya no queremos recibir las cosas que la palabra dice que existen. Entonces, como yo le tengo ya miedo a los pentecostales, yo no quiero escuchar profecías. Pero cuando yo voy al apóstol del Nuevo Testamento, ¿sabe qué me dice Pablo, hermano? Buscar sobre todos los dones el de la profecía. El calvinista, por miedo a los carismáticos, le dice a la iglesia: no existe profecía, no existe lenguas. Pero la Biblia me dice que yo busque los dones mejores. Entonces yo no puedo dejarme robar algo que existe en la palabra, solo porque muchos lo han usado y lo han tergiversado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. En estos sentidos, ¿qué es lo mejor? Nosotros tenemos un buen horno para probar todas las cosas. Y si la iglesia está madurando y está creciendo, no solo va a poder probar a los apóstoles, en medio de la iglesia deben surgir apóstoles. En medio de la iglesia deben surgir obreros. En medio de la iglesia debe haber un trabajo no solo local, sino que entre nosotros salgan personas a cumplir un ministerio itinerante y extralocal. Amén. Entonces, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Porque hoy en día eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa con lo falso? Pues lo probamos. Y lo que sea falso lo llamamos falso. Mentiroso lo llamamos mentiroso. Pero eso no quiere decir que no hayan y que no sean necesarios. Porque la Biblia dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo les había dicho que terminamos. Terminemos ahora con otro pasaje. Que cada vez que les digo que terminamos, como que nos anima un poquito más. Oh, pero este sí es el último. 1 Corintios 3. Hermano, cuando estamos hablando de 3:4, cuando estamos hablando de apóstoles, hermano, no es que usted va a decir después: ay, yo soy seguidor del apóstol fulano. Ese es el otro problema. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Amén. No seguimos hombres, así como decía un hermano, que creo que era George Whitefield, decía: dejen que nuestros nombres mueran con nosotros. Que murió Martín Lutero y la iglesia se volvió luterana. Murió Calvino y la iglesia se volvió calvinista. Murió John Wesley y la iglesia se volvió wesleyana. Así Dios levante hombres, envíe hombres, sostenga hombres, nosotros somos de Jesucristo. Amén. Amén. Ni siquiera somos la iglesia de los apóstoles de los 12. Ni siquiera. La iglesia de Cristo. Amén. Entonces aquí Pablo, mira cómo lo trata. 3:4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Y mira lo que queremos, por eso veníamos a estos pasajes. ¿Quién es apóstol o quién es obrero? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, entre los obreros vamos a darnos cuenta que Dios envía con ciertos fines, pero al fin y al cabo la obra es del Señor. Mira lo que dice la palabra: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, sí creemos que hay apóstoles, que son servidores, y eso según lo que las gracias le conceden, pero ni el que siembra, ni el que planta, ni el que recoge es algo. Definitivamente la obra siempre es de Dios. Orad al Señor de la mies. El Señor de la mies no es el obrero, el Señor de la mies es Jesucristo. Y el Señor de la mies, si Él quiere, envía obreros a su mies.
pero Él sigue siendo el Señor de la mies. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora Pablo nos va a hablar de su ministerio de arquitecto poniendo el fundamento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro. Miren hermanos, hay otros. No solo existió Pablo poniendo el fundamento, sino que después de Pablo iban a venir otros. Amén. Y hoy en día existen otros. Edifican encima, no van a quitar el fundamento, pero sí debemos construir sobre edificación. Esa es la labor de los edificadores, de los obreros edificadores, o apóstoles edificadores, y del cuerpo también. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que o sea, el fundamento que creemos que es el Nuevo Testamento ya no se puede quitar, pero sobre eso se sobreedifica. Y sobre eso cada uno recibirá según. Entonces, tú eres apóstol, tú eres obrero, bueno, algún día el Señor va a probar lo que tú sobreedificas. Lo único que sí sabemos que ya es oro puro es el Nuevo Testamento. La enseñanza de los 12, que quedó como con sello divino, pero el resto tiene que ser probado. El fuego lo probará, el juicio de Jesucristo va a probar cuántas de nuestras obras fueron en Él o cuántas fueron en nuestra carne. Si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? El día del tribunal de Cristo. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, terminamos. Los apóstoles del Cordero, los apóstoles del fundamento o del Nuevo Testamento y los apóstoles de la sobreedificación, de la edificación. Los obreros, los misioneros, los que andan viajando, predicando la palabra, levantando iglesias, fundamentando iglesias, acompañando a las iglesias, nombrando los gobiernos de las iglesias. Amén. El Señor nos ayude. Todo eso tiene que acomodarse a la Escritura, probarse por la Escritura, pero es una realidad, hermano, que no podemos hacer a un lado. Entonces yo pienso que hoy en día sí existen los apóstoles, pero en el último nivel, los edificadores, los que tienen que ser probados, los que tienen que ser examinados, los que no tienen sello divino, sino que tienen es una labor ministerial de predicar el Evangelio, de edificar las iglesias. Hasta que Cristo venga, necesitamos hombres como esos. Amén. Entonces hoy en día se escuchan muchas cosas, pero muchas veces no están bien sustentadas por la palabra. El Señor nos ayude. Amén. Y nos guía a nosotros. Amén. Y no solo eso, el Señor levante obreros, hermano, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando uno conoce las necesidades se da cuenta que Dios levante y sustente a sus siervos que han sido llamados para ese trabajo. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que todo lo que no sea tuyo, tú lo quites, Señor. Te pedimos que todo lo que no es y corresponde a la verdad tuya, Señor, la guardes de nuestra mente, Señor, y nos corrijas, Señor. Amén, lo que es tuyo pueda ser atesorado, pueda ser guardado, pueda ser enseñado, Señor, pueda ser predicado, Señor. Amén. Oramos por tu iglesia en estos tiempos, por la multitud de iglesias que tú tienes por toda la tierra. Gracias. Oramos por la mies que es mucha, para que tú levantes y envíes obreros, Señor. Obreros que puedan edificar con buenos materiales, oro, plata y piedras preciosas, Señor. Obreros que trabajen en la edificación de tu cuerpo, Señor. Obreros que sirvan a tu pueblo por amor, así como aquellos que lo dejaron todo por seguirte a ti, Señor. Amén. Levanta, sustenta a nuestros hermanos, Señor, que tienen esa labor. Oramos por ellos, oramos por sus familias, oramos por su sustento, oramos para que tú los guardes de Satanás, de la tentación, del orgullo, de la necedad, de la soberbia.
de todo lo que pueda dañar el ministerio de nuestros hermanos, Señor. Levanta a aquellos que tú has apartado, Señor, con una obra especial, Señor, según la economía de tu voluntad en nuestros tiempos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendícela, ayúdanos a crecer en el conocimiento de la verdad, Señor, y llévala a otros, aquellos que tienen inquietudes, aquellos que tienen deseos de conocer estas cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.